buenos días. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película The Other Lamp, película que compite en la sección oficial de esta 67 edición del Festival de San Sebastián. Y para hablar de ella, pues contamos con parte de su equipo. Tenemos a Stephanie Wilcox, productora, a dos de sus intérpretes, Dennis Gog y Rafi Cassidy, y a Margosata Szumowska, su directora, que nos visita de nuevo en San Sebastián después de haber sido miembro del jurado en 2014. Entonces es un placer tenerla de nuevo con nosotros. Y no sé si Margosata quiere decir algo sobre la película antes o empezamos con preguntas. Do you want to? You can use the headphones for the. A few words. I'm just. Estoy encantada de, evidentemente, encontrarme aquí. Me encanta el festival y el espíritu de la ciudad y del festival. Y lo que, ¿qué puedo decir? Tengo curiosidad de ver la reacción a la película, los críticos, los periodistas y también, evidentemente, el público real que va a ver nuestra película esta noche. Y sí, es una especie de, estreno europeo para la película The Other Lamb, porque ya la hemos estrenado en el Festival de Cine de Toronto y quizás el público es diferente, quizás la percepción sea diferente. Vamos a ver, tengo curiosidad de ver cómo responde el público europeo a la película. Tenemos preguntas, tenemos aquí una ya. It's a wonderful film. Maravillosa película por varias razones. Enhorabuena. La primera pregunta es si piensas un poco en las películas recientes, Buddy, en las películas, la religión siempre está presente en tus películas de distinta manera. La primera película abordasteis espiritualismo, etc. Y en la otra tuvimos el Cristo en la ciudad, que fue una imagen impresionante, y ahora tenemos todo este debate acerca del fundamentalismo y muchas otras cuestiones. Quiero que hoy tienes que hablar sobre esto, y es cómo has trabajado con tu, digamos, cinematógrafa. Sí, por supuesto. El guión me enganchó por esa razón, porque descubrí que son temas que siempre me han interesado, que de hecho el fundamentalismo, la religión y cómo religión influye a la sociedad, todas estas cuestiones, porque ese culto es como una especie de culto religioso. Es algo que me interesaba desde el principio para responder, porque establece la conexión. Primera película, digamos, de habla inglesa, pero también hay gran parte de mí. Es como la primera vez que no he escrito yo el guión, el escrito, Catherine McGoolan ha escrito el guión. Ha sido una experiencia nueva, pero he visto tantos vínculos de mi mundo interno en el guión y fue bastante fácil encontrarme y no perderme. Y otra cosa, Michael Englert, por ejemplo, es un cinematógrafo con el que he trabajado toda mi vida y no sé, no recuerdo, estoy perdida, no sé. He hecho 7 o 8 películas, largometrajes juntos, y mi colaboración con él es sin tener que decir nada. Básicamente tenemos el mismo gusto y no tengo que comunicar realmente con él de una manera notoria para conseguir un resultado increíble en la pantalla. Yo le llamaría, tenemos la misma sensibilidad, pero es mucho ahorro, ahorramos mucho tiempo trabajar con él porque no nos preocupa la falta de comunicación. Yo le digo, esto es así, ya lo he entendido y lo entiende a la primera. Antes de rodar estuvimos de acuerdo con qué tipo de lentes íbamos a utilizar, objetivos, qué formato y cómo la cámara debería funcionar, y luego todo funcionó sin fisuras. Teníamos solamente 25 días para rodar, un tiempo muy limitado, y era un rodaje bastante duro en un paisaje alocado en Irlanda, dicho sea de paso. ¿Tenemos?
Sí, ahí tenemos una. Hola, buenos días. Yo quería comentarle, ¿es más el tema del fundamentalismo, la religión y todo esto, o eso es algo, digamos, de lo que se basa el personaje central de él, del pastor, entre comillas? ¿No es un tema mucho más de matriarcado, el tema de esa sumisión de las mujeres? ¿O qué hay de uno y otro, esa mezcla? Y en ese sentido, las actrices, y mi enhorabuena también, ¿de qué fue lo más duro del rodaje? ¿Realmente esas condiciones que ha comentado la directora o todo lo que conllevaba vuestros personajes y en relación con ese pastor? Gracias. Yo creo que lo más difícil fue las condiciones, bueno, meteorológicas. Fue muy duro y hacía frío y llovía y siempre estábamos en la calle, pero también, o en exteriores, mejor dicho, pero buscar el tono adecuado en el personaje del pastor fue difícil porque tardé un par de días, casi 3 días, realmente captar el tono adecuado de su personaje, porque no es fácil con él, especialmente porque no sabemos tanto acerca de él. Es una especie de símbolo de hombres abusadores, que es un profeta falso, también en vez de una persona real, muy real, y tenía que buscar cómo, bueno, transmitir su personaje o retratarlo. Y bueno, soñé casi todos los diálogos porque el guión hablaba mucho, pero en cierto modo quitaba una cierta tensión, ¿sí? Para mí, por ejemplo, lo que fue interesante acerca del guión fue que muestra la proyección, eliminando mucho diálogo por parte del personaje masculino, es ver cuán potente puede ser la proyección de las mujeres sobre el hombre y luego se abandonan frente al carisma que tiene este personaje. Para mí fue una historia no solamente acerca de la opresión de las mujeres, sino que cómo las mujeres lo pueden hacer a sí mismas frente a la esperanza de que un hombre les salve. Y para mí abrió una conversación, diálogo importante acerca de la responsabilidad que tenemos las unas con las otras, como mujeres, a la hora de cuidarnos en esa situación. Porque en esto no me gusta estar en películas donde las mujeres son víctimas. Tenemos que asumir la responsabilidad de lo que hacemos. Y cuando yo veo la película, veo cómo proyectarse a este Salvador, a este hombre, y como resultado, bueno, no se ayudan hasta que Sara, de repente hay una conexión entre una mujer más mayor y más joven y podremos tener una especie de esperanza de cara al futuro. Pero yo no lo vi como una especie de una cuestión de religión fundamentalista, sino que más bien el poder de la proyección de las mujeres, sí. Bien, me pareció una película muy real. Todo lo que has visto ha sido muy real. Es decir, las condiciones meteorológicas, aunque fue difícil, estábamos luchando contra el tiempo o el mal tiempo, digamos, y esto añadió mucho a lo que vimos frente a la cámara. Y como Mickey era el único hombre, Mitchell era el único personaje que era hombre, no sé si fue intencional, pero todo fue muy real, es decir, el rodaje, pero lo pasamos muy bien también. Sí, por supuesto. Cuanto más oscura la película, más te tienes que divertir. Así que nos volvimos locas. I'm sorry again. Pido disculpas de nuevo, pero tengo un par de preguntas. Stephanie, en primer lugar, quiero entender ¿cómo fue la financiación? No solamente la financiación, sino la distribución de un proyecto de esta índole. Es decir, es una película muy de autor en varios, pero también es una película tipo de género y también se puede contemplar como una especie de película de fantasía o fantástica. Tengo una pregunta, Malgorzata. Mejor de intentar buscar las referencias que has utilizado es buscar los diálogos que tu película puede establecer con otras películas. Puedo mantener una conversación entre tu película y The Village de Shyamalan o Bergman o muchos otros.
Lars von Trier, Anticristo, por ejemplo, pero escuchar tus propias referencias en este caso. ¿Quiénes son los directores o directoras que mantienen un diálogo, tu película, con ellos? Bueno, quizás, Stephanie. Sí. Se ha hecho como una película independiente, como financiación independiente, también financiación de distintos órganos gubernamentales. Es una coproducción europea entre Irlanda y Bélgica. Lo rodamos en Irlanda, en Wicklow, y luego hicimos la postproducción en Bélgica. Por tanto, inversores privados y Screen Ireland, y la distribución se ha hecho independientemente, puramente independientemente. Yo trabajo siempre en películas independientes junto con David Lancaster, otro productor, y nuestro gusto son películas que van entre películas comerciales y películas que tienen la voz de la directora, en este caso, muy de tipo autor, que es muy teatral, que gente la quiere ver en el cine. Y vimos que a través de la dirección de Magorsata, por ejemplo, que encajaba muy bien y que sería muy teatral, y es una verdadera experiencia verlo en la pantalla grande. Pero se mantuvo muy fiel al trabajo que hacía antes, que era muy atrevido y muy provocador. Para mí, es la primera vez que he hecho una película que tiene algo que ver con este tema, y fue una experiencia muy nueva para mí y me encanta. Quizás ahora me he convertido en una directora de género, vete a saber. Entonces, por supuesto, se encuentra en medio, es muy autor, no es totalmente género, quizás debería ser un poco más género que autor, no sé. No, ella decía más sangre quería, entonces, durante el rodaje. Pero he visto antes algunas películas de terror, por ejemplo, de la nueva ola del terror, por ejemplo, como Get Out, Hereditary y algunas otras películas de este género, y A Ghost Story también, en el tipo de thriller, terror, de horror americanos. Normalmente no veo este tipo de películas también, pero también es interesante meterme en un mundo completamente diferente o sumergerme en él. Y luego The Passion, por ejemplo, de Polanski también, y luego The Shining, o El Resplandor de Kubrick, y por supuesto Anticristo lo tenía en mente, pero probablemente Lars von Trier es uno de mis directores favoritos de todos los tiempos, y es una influencia natural. Yo estoy bajo su influencia de manera notoria porque adoro lo que hace, siempre. Tu primera película en inglés, la primera vez que ruedas en inglés la película, y además no es un guión original tuyo, ¿no? En este caso era un guión de Catherine McMullen, ¿no? Y entonces un poco también cómo fue esta experiencia para ti, ¿no? Trabajar en otro idioma y trabajar además con un material ajeno. No sé cómo llega ese material también a tus manos, no sé si es a través de Stephanie o... Fue divertido, curioso, porque le conocí a David Lancaster a las 5 de la mañana en el Festival de Cine de Cannes, y me pidió, bueno, estábamos un poco, bueno, habíamos bebido un poco, digamos, pero bueno, que yo tenía un buen cinematógrafo de Polonia, le puse en contacto con Michal Elger, y Michal le envió todas nuestras películas, y David me propuso la película, él a mí, así que fue una especie de... Así es como sucedió. Luego Stephanie, por supuesto. Luego le conocí a Stephanie, que estuvo conmigo durante todo el rodaje. Era increíble tener a una persona que... establecimos un muy buen equipo todo el rato durante el rodaje. Y luego el elenco de actrices también. No es el buen momento, pero estaba encantada de trabajar con vosotras dos. Fue diferente, sí fue diferente la experiencia, pero les puedo decir una cosa. Yo he hecho 7 largometrajes, todos han estado en Locarno, en Berlinale Panorama, Berlinale en competición, pero a veces no es que estés cansado, pero quieres experimentar algo totalmente nuevo y algo totalmente diferente. Yo creo que ocurrió en el momento más adecuado
de mi carrera cinematográfica, intentar hacer algo diferente. Y también no es fácil escribir guiones todo el rato. A veces es muy bueno que recibas un guión, y estoy descubriendo esto de recibir guiones por primera vez, y algunos son muy interesantes. Y yo estoy muy abierta a este tipo de experiencia. Mi experiencia fue positiva, porque tengo una buena productora, un buen elenco de actrices, y el idioma para mí, no tengo cuestiones que tienen que ver con el lenguaje. El idioma, entiendes el guión porque has leído, entiendes los diálogos porque casi los has memorizado, y luego yo no puedo ver si... no veo que sea demasiado complicado. Explicar. Supongo que, bueno, ella conocía las películas, la carrera de Malgorzata, que era lo que le atraía de su cine, ¿no? Para que se decidiera también a esta colaboración, ¿no? Sí, había visto su película Body, en primer lugar, y lo que me encanta, por ejemplo, a lo que hace Malgorzata es muchos, porque algunas de las películas son como sueños que te meten en un mundo donde tiene un gran control del tono en todas sus películas, y a veces difíciles de abordar, que parece que aborda cuestiones muy complejos cinematográficamente, pero luego es divertido y te rompe el corazón, y esa línea la maneja muy bien. Y hemos desarrollado este guión. En la página parecía como una especie de un sueño febril, ¿no? Te entrabas en un ambiente casi de pesadilla. Era una novela sobre la página casi, y cuando vi sus películas pensé que sería una buena unión de una persona que aborda todos estos temas que tienen que ver con género, con el género y con la religión, y mucho lo hace a través de imágenes muy potentes, muy fuertes. En vez de dejarte, de entregártelo sobre una bandeja como el público, deja que las cosas hablen por sí mismas. Y yo creo que para esta película es muy importante, porque hay tanto lo que está sucediendo que no quieres que sea demasiado forzada, y dejar que respire. Y yo le conocí en persona, y es como una estrella de rock para mí. Y lo pasamos muy bien, así que todo esto también, como no. Y eso es lo que me atrajo a sus películas, sí. Sí, aquí tenemos una. Hola, muchas felicidades por su película, que tiene mucha calidad. Yo quería preguntarle dos cosas, una a la directora y otra a las dos actrices. Cuando veo la película me da la sensación de que cada plano es muy trabajado al extremo. Cada plano es una composición propia, un cuadro, ¿no? Eso, si es así, lo que requiere es mucho tiempo. Y si realmente ese tiempo se produce estando en exteriores, ¿cómo hacían las actrices para poder mantener el gran nivel emocional con que desarrollan sus papeles? Porque estando en exteriores y manteniendo siempre un nivel muy alto emocional, a la hora de construir el plano, imagino que las esperas serían largas. Muchas gracias. Maybe Denise. Sí, gracias, muchísimas gracias. En primer lugar, no teníamos demasiado tiempo, así que no tuvimos el lujo de tener para meterme en el personaje, etcétera. Pero todas las escenas fueron Rafi, y trabajamos de una manera muy similar. Es decir, jugamos muchísimo. Es decir, no fue tan difícil meternos emocionalmente. Yo no encuentro que ser actriz emocional me encanta, es fácil para mí, no me cuesta, y cuanto antes, más rápido que lo puedo decir, mejor. Cuanto antes puedes entrar y salir de tu personaje, mucho mejor. Eso es lo que aspiro poder conseguir en mi carrera, hacerlo, entrar y salir rápidamente, porque si no, no podría hacer películas de este tipo, porque si no... Algunas personas tienen el lujo de tardar horas y días y semanas y vivir en el árbol, o hacer todo lo necesario para entrar en el personaje. Pero nosotros tuvimos que hacerlo así rápido, y luego Misha, la directora de fotografía, hicieron un cuadro y yo vi el cuadro en el que me encontraba. Fue un privilegio para mí. Estaba encantada de poder trabajar rápidamente para poder formar parte de este tipo de proyectos. Es como estar en un cuadro, como ha dicho usted, pintado. Pero bueno, nos divertimos mucho.
¿No es cierto? Pensarías que estamos llorando y todo era muy oscuro y estábamos deprimidas. No, que va, fue todo lo contrario. Nos preocupaba reírnos en medio de una escena porque te acordabas de una cosa divertida que había hecho Rafi antes o lo que fuera. Y así que no encuentro que ser muy emocional entre las tomas, no creo que esto sea de muy gran utilidad, es todo lo opuesto. Contrario, para mí, prefiero que ocurra cuando digan acción y también en base a las condiciones. No teníamos que pretender que estábamos mojadas y hacía frío. El tiempo era malísimo, realmente malísimo, pero aún así nos divertimos muchísimo durante el rodaje. Sí, yo estoy de acuerdo, es mucho más fácil entrar y salir en tu personaje en vez de seguir cuando la cámara ya no está rodando, como Denise. Fue una cosa divertidísima poder hacerlo y verle a Marco, a Malgo y Misha crear estas imágenes tan preciosas. Nunca puedes... Tenían tan poco tiempo y dejar que, bueno, hicieran su magia. Bueno, dicho esto, Rafi era la número 1, era nuestra capitana, nuestra líder, digamos, y si hubiera sido una pesadilla trabajar con ella, esto hubiera sido un desastre trabajar con ella, porque fue ya duro per se, las condiciones fueron tan duras, pero su paciencia, su tolerancia de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, mantuvo su ánimo durante todo el rato y todo el mundo tuvo que estar al mismo nivel y me agradezco mucho que nos lideró de esta manera. La verdad es, con 17 años yo hubiera sido un desastre. Sí, les puedo decir que he trabajado tantas veces con este director de fotografía. Antes hemos viajado un par de veces ya a Irlanda para encontrar los exteriores y en cierto modo lo hicimos... Habíamos trabajado en muchos encuadres antes del rodaje y también teníamos excelentes referencias ya en el mundo del arte. Así que estábamos preparados ya de antemano para empezar el rodaje y cómo queríamos hacerlos. A veces fue difícil, no quiero decir que no, pero intentábamos utilizar luz natural todo lo posible porque no teníamos tiempo, por supuesto, para iluminar todo y entonces... Fue difícil, pero efectivo, yo creo. Casi, si me equivoco. Originalmente la película se iba a rodar en Australia, en un paisaje diferente, y luego se ha decidido rodar en Irlanda. No, you're absolutely right. No, tienes toda la razón. Sí, Catherine McMullen, la guionista es australiana y cuando lo escribió por primera vez había contemplado un paisaje australiano donde hacía calor y mucho polvo y colores rojos y básicamente todo era un aspecto completamente diferente de lo que acabó siendo la película. Pero cuando Margot empezamos a trabajar con ella, empezamos a ver vamos exteriores en Europa, que tenía sentido a nivel de financiación. Y bueno, tenemos un descuento fiscal en Irlanda y tienen excelente paisaje. Es muy remoto, no necesariamente tienes que fijarlos en un paisaje determinado, es algo universal que podíamos aplicar a un exterior diferentes y Margot miró y se enamoró de Irlanda, el paisaje allí. Y de este tipo de fantasía y aspectos de fantasía y de género, parecía un cuento de hadas cuando fuimos a Wicklow por primera vez donde se rodó. Y esto trajo consigo mucho más. Evidentemente, Australia tiene sus propios exteriores maravillosos, pero era un sentimiento más desolado. Yo creo que el bosque mejoró muchísimo las ideas de lo que querías transmitir. Yo soy de Polonia, yo soy europea, desierto, Australia es algo que me es ajeno, no sé nada acerca de esto y yo creo que ha sido mucho mejor. Podemos hacer la secuela en bikinis en la playa, ¿te parece? Sí, tú vienes y me llamas, y podemos criar al bebé. Bueno, sabiendo lo frío que hemos pasado, lo mal que hemos pasado, que sería mejor. Y después aquí otra. Ahí. Sí, hola. Dos preguntas para la directora. Una, ha hecho alusión a referentes artísticos a la hora de componer los planos y demás.
Me gustaría que, si es tan amable, citar a algunos de ellos, qué pintores han servido de inspiración, ¿no?, para esas bellas estampas que incluye la película. Y luego, si nos podría avanzar si su próximo proyecto supondrá un retorno a Polonia, o tiene intención de seguir rodando fuera de casa y en otros idiomas. Hay dos referencias, fotógrafos modernos. Uno es Jeff Walsh, y otro es Kreutzmann. Fue una especie de referencia, pero no solamente ellos, sino que algunos cuadros, algunos de principios de siglo, artistas de principios de siglo, y algunas películas. Es Jeff Walsh y Kreutzmann son mi inspiración, diría yo. Para responder la siguiente pregunta, la segunda, fue un momento, se me han ofrecido algunos proyectos, otros proyectos de habla inglesa, y tengo que elegir si volver a Polonia. Ya tengo dinero para una película polaca en Alemania o no, así que ha sido una decisión difícil que tuve que tomar, pero he decidido rodar una película en Polonia. Así que todavía, sigue vivo mi deseo. Ha sido una decisión difícil, dicho sea de paso, porque jugar con otras historias y otras personas, y me gusta estar libre y librarme un poco de Polonia también y los problemas a los cuales nos enfrentamos en mi país. Si estás rodando una película en Polonia, pero tienes que decir algo de Polonia porque te toca de cerca, es tu propio país, y estamos atravesando un periodo no demasiado bueno ahora, diría yo, y estás tan vinculado, digamos, a los problemas que acontecen en Polonia. Mi siguiente película va a estar vinculado con estos problemas polacos de nuevo, y espero que la siguiente vaya a ser, no sé, se ruede en los Estados Unidos, yo qué sé. Sí, a ver, me encanta que estén Denise y Rafi, porque siento que durante toda la trama, aunque estás intentando desde el principio entender de qué va, y crees que quizás el centro es el pastor Michael, nos vemos que Denise y Rafi son como que el centro de toda la trama, y estás siempre atento de saber qué es lo que va a pasar con ellas, porque llevan todo el control psicológico, y es ahí donde quizás vas a entender qué sucede en la película. Esto lo digo porque estás durante todo el desarrollo de la película, vas atento a estos dos personajes, y eso te hace estar totalmente consciente de lo que va pasando durante toda la película. Y te das cuenta de algunos detalles que a mí me llamaron mucho la atención. Hay dos escenas en las que se hace una toma abierta, en la que van por el bosque. Se supone que deben ir todos los personajes porque van pues detrás del pastor, pero de pronto notas que no están las niñas, y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Y dónde están las niñas? Una. Y dos, luego cuando llega la noche, evidentemente no hay luz, pero de pronto en una toma la cámara enfoca una luz, no ves el faro, pero enseguida notas que es un faro, y luego, porque lo tapa un árbol, y dices, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué significa eso? Y luego pues desentiendes. A ver, con todo respeto, ¿es un descuido, o fue una falta de presupuesto, o tiene algún sentido? We don't understand. Yeah, the lighthouse. The lighthouse behind the tree. I can't see. No sé qué momento, pero gracias, es decir, que hemos explicado toda la película, muchísimas gracias. No sé, yo creo que no hemos cometido ningún error en cuanto a esa luz,
pero si fuera sido un error, tendremos que arreglarlo en la postproducción. No, yo creo que se hizo adrede. Yo creo que si aparece es adrede. Yo creo que hemos abordado esto con el director de fotografía, pero también volviendo a las referencias al arte moderno, a veces la luz es una especie, es falsa, adrede, es una especie de enfoque de este tipo. Una pregunta, si alguien quiere, porque vamos a ir terminando. ¿Hay alguna pregunta más? Por ahí, sí, aquí, por favor. No, that's one, don't worry. You like it? Could you say a few words about... ¿Podrías hablar un poco acerca de la música de la película y específicamente la canción que escuchamos en medio de la película? La canción es The Kills es el grupo, creo que es del Reino Unido. Es una canción que realmente me gustaba y estábamos escuchando la canción cuando íbamos a rodar todos los días y decidimos utilizar la canción en la película. Fue una especie de... Y luego, bueno, la música está compuesta por un polaco que se llama Pablo Mekiete, que llegó al proyecto bastante tarde porque necesitábamos una pieza musical espectacular y le dije a Pablo que nos diera su concierto de viola y por este concierto de viola forma parte de la película y también Raphaël Leloup, un compositor belga o música, digamos más bien música de ambiente que forma parte de la música también. Ya solo nos queda, tenemos que terminar ya. Agradecer al equipo de The Other Lamb estar en San Sebastián y desearles mucha suerte con la película en Europa. Muchísimas gracias.